Buenos días, hermanos, Dios nos los bendiga. Estamos aquí nuevamente para continuar con nuestra escuela dominical. Están cordialmente invitados también a nuestro servicio los domingos a las 9 de la mañana y nuestra escuela dominical presencial a las 10:30. Vamos pues a dar inicio a nuestra clase número 7, nuestra lección número 7. Recuerden la que acabamos de finalizar, la número 6, que se llamaba Escogidos para ser bendecidos. Esta lección número 7 se llama Las verdaderas riquezas del creyente. Un buen título. Y está basado en Efesios 1, de 7 al 13. Le voy a decir a mi esposa que lo lea de Efesios 1, del 7 al 13. Amén. La palabra de Dios dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente estábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, y fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Y el versículo para memorizar es precisamente ese último, Efesios 1, 13. Voy a leer otra vez, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. El propósito de esta lección es que el alumno conozca los beneficios que recibimos al ser parte del pueblo de Dios, por gracia divina, en la persona de Jesucristo. Ese es el propósito de esta lección. El propósito de la lección anterior era escogido para ser bendecido. Esta es que podamos conocer los beneficios que recibimos al entrar a formar parte del pueblo de Dios. Ya habíamos dicho, los que forman parte de los que son hijos de Dios, habíamos hablado sobre eso. Voy a leer la introducción para continuar con la lección. Dice: la salvación es el tema central y más importante en toda la Biblia. Alrededor de esta doctrina se desarrolla la condición de un ser humano alejado de Dios por causa de la desobediencia, lo cual trajo muerte en todas sus dimensiones, y la bendición de un Dios amoroso y misericordioso que sale en su búsqueda para traerlo a su condición inicial y original en la que fue creado. Por esta razón, la salvación del ser humano es el tema fundamental del mensaje que proclamamos como Iglesia de Jesucristo, por lo que los creyentes debemos tener muy en claro los elementos y procesos que forman parte de la salvación que Dios ofrece a la humanidad. En esta sección de la carta a los Efesios que estudiaremos, o sea, Efesios 1, de 7 al 13, el apóstol Pablo mencionó algunos de los beneficios que Jesucristo otorga mediante su sacrificio al dar su vida en la cruz como precio por la salvación del ser humano. Esa sería la introducción. Y me llama la atención que dice que el tema central de toda la Biblia es la salvación del hombre, la búsqueda de Dios por salvar al hombre. Alguien puede decir, sí, pero es Jesucristo. Precisamente a eso viene Jesucristo. Es cierto, toda la Biblia apunta a Jesucristo, pero en su obra redentora, en búsqueda de salvar al hombre, al ser humano.
al hombre, cuando digo hombre me refiero a la humanidad, no nada más al género masculino, sino a la humanidad entera. El número 1 dice que tenemos redención, y tenemos redención en Cristo Jesús. El término redención hace énfasis en el resultado de la acción de liberación que realizó nuestro Señor Jesús. Por ello, nuestra redención es una experiencia real, procurada para nosotros y experimentada por nosotros mediante su santa sangre. También la palabra redención como adopción es un término legal y se refiere a un aspecto externo de nuestra salvación. Jesús cumplió todos los requisitos necesarios para nuestro rescate. Algunos estudiosos de la Biblia piensan que esta palabra significa el precio que pagó Jesús y lo que compró con ello, esto es, nuestro rescate. Este concepto se encuentra en Levítico 25, 47-52 y se refiere a lo que debía ser pagado por un pariente de un hombre que se había vendido a la esclavitud por causa de alguna deuda que no pudo pagar. En un sentido más amplio, se refiere a la liberación de los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto. El hombre es redimido y libertado de una situación de la cual era incapaz de liberarse por sí mismo, o de una deuda que jamás hubiera podido pagar por sus propios medios. El texto aquí está hablando acerca de lo que significa la palabra redención. Y la utilizamos muy a menudo cuando hablamos de que Jesús es nuestro Redentor, que Jesús nos redimió del pecado. Si tú tienes Efesios, perdón, es el Levítico. No, está bien. El libro aquí también nos dice de que redención o redimir era cuando se pagaba por algo, como por ejemplo un esclavo, un familiar u otra persona pagaba por la libertad de alguien que era esclavo y que llegó a ser esclavo por alguna deuda que no pudo pagar. Entonces tuvo que pagarla con su libertad. Viene alguien, ya sea un familiar u otra persona, y paga un precio por la libertad de ese esclavo. Y básicamente eso fue lo que hizo Jesús. Nosotros, como seres humanos, no podíamos pagar, no podíamos dar ningún precio, podíamos pagar por nuestra salvación. Por muchas razones. Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero el único que podía hacer eso era Jesucristo. Y Él pagó ese precio con su sangre, derramando su sangre, para que nosotros pudiéramos tener libertad. Por eso hablamos de redención, se habla de redención, redentor. La redención, el punto que viene dice, la redención requiere derramamiento de sangre. La palabra redención indica el resultado del acto libertador de Jesús al derramar su sangre en la cruz. Se refiere tanto a lo que hizo Jesús como al resultado de ello. En el siglo I, referirse a la sangre de Jesús era una forma importante de hablar sobre la muerte de Él. Su muerte señala dos verdades maravillosas: redención y perdón. Redención era el precio pagado para obtener la libertad de un esclavo, como habíamos dicho. A través de su muerte, Jesús pagó el precio para liberarnos de nuestra esclavitud al pecado. Este precio fue su sangre. No se debe pensar que Jesús tuvo que pagar esto a alguien como Satanás, sino que es lo que le costó librarnos de las garras de él. O sea, lo que está diciendo el texto aquí es que el sacrificio de Jesús, de Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, fue para nosotros, los seres humanos, la humanidad. En el Nuevo Testamento, la sangre es un símbolo bíblico que representa la muerte de Jesús sobre la cruz. Esta idea también se encuentra en Levítico 17:11, donde leemos lo siguiente:
porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación por vuestras almas. Jesús dio su sangre para expiar nuestros pecados. Esto nos recuerda lo que Hebreos 9:22 dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión, o sea, perdón de pecados. Eso está en Hebreos. Por lo tanto, la ley decía que sin derramamiento de sangre no había remisión o perdón de pecados. Por esa razón, Jesús se conoce como el Cordero de Dios. Amén. Él derramó, se entregó a sí mismo ese perdón. Pagó por nuestros pecados. No había, no hay, no existe nadie, ninguna persona que podía pagar por sus propios pecados, sino un sacrificio puro, un sacrificio santo, perfecto, que fue el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Algo cantar? Sí, antes cuando se necesitaba ser perdonado por un pecado, el pueblo de Israel llevaba lo mejor, un animalito puro, perfecto ante el sacerdote, que era el único que podía hacer un sacrificio, hacer un derramamiento de sangre, ¿verdad? Y por ese derramamiento, pues, la persona era perdonada. Pero cuando llegó Jesús, solo se hizo un solo sacrificio y para toda la humanidad. Amén. O sea, no fue a título personal, sino que fue un solo sacrificio perfecto, pero para toda la humanidad, sin excepción de personas, porque dice la palabra que Dios no hace excepción de personas. O sea, ahí está la redención para todos. Amén. Y está disponible hoy por hoy porque es vigente ese sacrificio. Amén. Entonces, eso es lo que... Ya, lo que dice mi esposa es cierto, y está buena la aclaración. En la antigüedad, el pueblo de Israel, cada persona llevaba un sacrificio, un cordero, al sacerdote, para que el sacerdote derramara esa sangre de ese ser inocente, para que los pecados de esa persona fueran perdonados. Y eso lo hacían de forma regular. Con Jesús, Él fue el sacrificio perfecto por toda la humanidad. Y dice la Biblia que una sola vez lo hizo para toda la humanidad. O sea, no es necesario que hoy día nosotros llevemos un cordero al sacerdote o a la persona encargada de la iglesia, del pastor, para que derrame la sangre de ese animalito inocente para que yo sea perdonado. No, ahora clamamos a la sangre de Jesús que fue derramada una sola vez por toda la humanidad. Quedamos entonces en el punto A, donde estábamos hablando sobre la redención requiere derramamiento de sangre, y ahí la causa por la cual Jesús derramó su sangre. Dios me lo bendiga. Continuamos entonces nuestra lección número 7 en la próxima clase, y es una lección es muy buena, la verdadera riqueza del creyente, y nos va explicando lo que significa la palabra redención y por qué Jesús tuvo que derramar su sangre. Padre Santo, alabamos tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ese sacrificio perfecto que hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Por el derramamiento de tu sangre, Señor. A ese sacrificio, a ti, Señor, yo puedo acogerme para ser perdonado por mis pecados, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.